Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas. Vamos a pensar la Argentina con una mirada, con el compromiso de la democracia, claro. Ella es la diputada Micaela Morán. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Ahí entendí y pregunté sobre la democracia. Qué bueno la democracia, ¿no? Digo, claro, hay una generación, tal vez la que transito, que entre las idas y vueltas veníamos de noches enteras y de pronto la democracia. Usted en su juventud, más allá de su adultez, nació en democracia. Soy hija de la democracia, nací en el año 85 y sí, tuve el privilegio de vivir siempre en democracia. Este año, como todos sabemos, festejamos los 40 años de democracia continua y esperamos y peleamos y defendemos para que siga siendo de esa forma. Así que soy una hija de la democracia y la defiendo mucho. Entiendo que es como quiero vivir, como quiero que viva mi familia, como quiero que se críen mis hijos y trato de inculcarles eso, que ellos también lo puedan qué defender. bueno esto de además hoy tener la representación de muchos y de muchas. No es poco una representación parlamentaria. Usted ya ha tenido experiencias incluso, no solo en el ámbito nacional, sino provincial, después nos va a contar. Pero digo, ser la voz de tantos y tantas que a lo mejor por diferentes circunstancias no tienen esa voz. Y usted representa esas voluntades. Sí, va a sonar como un poco cursi lo que voy a decir, pero yo sigo sorprendiéndome y emocionándome muchas veces cuando entro al recinto. No me cabe duda. Porque es muy emocionante sentarse. Claro, nosotros no lo hacemos, o por lo menos en mi caso, y sé que muchos compañeros y compañeras no lo hacen de forma automática. A veces uno está en el fragor de sesiones movidas y dificultosas, pero siempre hay un momento en la sesión donde uno empieza a mira los palcos, mira a la gente, mira a las autoridades y entiende o escucha los debates y entiende que la responsabilidad que tiene es enorme, que está decidiendo con un dedo y votando o hablando, representando la voz de tanta gente y tantos ciudadanos, que la verdad que ahí es donde uno toma conciencia de la responsabilidad y el honor que es ser representante de tantos ciudadanos que nos eligieron para estar donde estamos, pero que nosotros también le debemos el trabajo serio, con responsabilidad, con criterio. Entonces, bueno, la verdad que por eso suena como medio cursi, pero uno se sigue emocionando y sigue agradeciendo estar ahí. Todo lo contrario. Es cierto, y a lo mejor es un lugar común, que nadie se salva solo. Y uno piensa comunitariamente. Es cierto que uno es principio, pero no es el final. Si uno levanta la vista y somos más, y en esos más hay algunos donde recala la desigualdad, y vos decís, yo puedo hacer algo para que en esa igualdad social pueda yo aportar algo y no pase de largo, ¿no? Sí, es cierto lo que decís y además, en mi caso estoy continuamente pensando qué puedo hacer. A veces me resulta hasta abrumador ver que las ideas, el esfuerzo, los proyectos, lo que uno trata de visualizar que puede ser una solución ante una necesidad. Tal cual. A veces es abrumador entender que no alcanza con el trabajo que se realiza o que puede hacer uno desde su lugar, pero ahí es donde empieza a pensar, como bien mencionabas, qué puerta hay que tocar, a quién hay que... Por eso la política, ¿no? Exactamente. Por eso la política. Me parece que es el buen trabajo de la política y que es el buen arte de la política lograr que se unan los nexos necesarios para que ese proyecto sea una realidad. Así que cuando hablo de proyecto no estoy hablando necesariamente de un proyecto legislativo, ¿no? Sino de un proyecto de cuando uno ve
que alguien la está pasando mal, que alguien necesita de la presencia del Estado más fuertemente, o que alguien necesita del Estado en sí, porque muchas veces el Estado no está presente. Y en ese sentido uno trata de acercarle, ¿no? Nosotros en este caso somos el Poder Legislativo, pero siempre tratamos de poder acercar cada uno de los poderes a esas necesidades para que lo resuelvan, para que den certeza, para que den soluciones. Así que en mi caso, sí, continuamente estoy tratando de ver qué puedo solucionar. Ahí estaba leyendo algunos datos tuyos biográficos, y tu padre, médico. Médico, cirujano. Y yo digo, aquellos que abrazan desde muy temprano una profesión, una vocación, donde el otro es fundamental o la otra es fundamental, y me nutro de conocimientos para que esté mejor, y estamos hablando no solo de lo clínico, sino todo lo que significa el individuo y su entorno. Y tener esa referencia familiar me parece que ha sido determinante también. Bueno, él opina igual que vos. Siempre me dice, si no te hubieses dedicado con tanta pasión a la política, seguramente hubiese sido una buena cirujana. Ah, mira. Mira. Pero ¿Cómo se llama, papá? Gustavo Aldo. Y bueno, la verdad que ha sido un ejemplo a seguir, de sacrificio, de dedicación, de vocación, sobre todo porque, bueno, él siempre se dedicó a la salud pública, sigue yendo... Es un montón decir salud pública, ¿eh? Hoy donde todo se quiere no solo privatizar o sacar de cuajo y tirar por la... Salud pública, donde todos y todas formamos parte, es un montón. Sí, es un montón el trabajo que ha hecho, son más de 40 años dedicándole al hospital de mi ciudad, de la ciudad de Zárate. Qué bueno. Ha pasado por todos los lugares del hospital, le ha tocado desde ser jefe a, bueno, sus comienzos, sus residencias. Sé que es una persona que es referencia para muchos de los... Y la comunidad lo quiere. Sí, mucho. La verdad que sí, lo quieren mucho. Y bueno, y obviamente que él lo ha hecho con tanta pasión, como te decía, con tanto sacrificio. Es una profesión muy sacrificada. Totalmente. Y él le ha dedicado de todo. La familia acusa también, ¿no? Sí. No solamente la ausencia. Son las 3 de la mañana, tengo que ir a ver tal paciente, a ver cómo evoluciona, o la operación duró y llegué más tarde. Sí, igual siempre ha tenido el apoyo total de la familia. Es más, yo de chica lo acompañaba mucho a sus emergencias. A veces escuchaba... Me digas, sí, mirá. Escuchaba que abría el portón o lo escuchaba que salía corriendo de mi casa a cualquier hora y yo ya sabía que era una emergencia. Y él se dedicaba a las emergencias, entonces... Qué orgullo. Yo salía corriendo en pijama, me ponía alcanzaba a agarrar el abrigo nada más y le decía yo voy con vos. Y bueno, me he criado dentro del hospital. Me encantaba verlo trabajando. La verdad que eso hizo que no me dé tampoco impresión, digamos, claro, todas las cosas que uno puede ver, siempre que se podía, ¿no? Obviamente porque... Yo digo, cuando viniste a jurar, me imagino cuando levantaste la vista estaba la familia. Sí, estaban mis papás y bueno, y la familia que formé con mi marido, con José. Y bueno, y estaba mi mamá que, como te decía, fue una gran compañera. Fue una gran compañera para mi papá y es una gran compañera también para la política. Es alguien... ¿Qué pensaste cuando juraste? Mis hijos. Estabas pensando en el futuro, más allá de la muerte. Sí, estaba pensando en mis hijos porque la verdad que no pensaba en mí. Pensé en mis hijos y en que iba a hacer todo lo posible para que el día de mañana estén orgullosos de su mamá y para que sepan que su mamá hizo todo lo posible para esto que te comentaba al principio, para que siempre vivan en democracia y que puedan ser libres de disfrutar de sus derechos. ¿Cómo imaginás lo que viene? No hablo solamente de lo electoral, que son circunstancias que van y que vienen. ¿En qué proyectos estás trabajando que también suman? No hay proyecto más grande ni proyecto más chico. ¿En cuál proyecto? Pues yo te escuché incluso en esta pantalla
Hablar de transporte, vos sabés mucho de transporte, tuviste responsabilidades, pero incluso hay algo que aquellos que no lo percibieron tiene que ver con las historias cotidianas. Contanos. A ver, las historias cotidianas. No, de este proyecto incluso digital. Sí. A ver. No hay nada más lugar común que viajar, ir y volver para de mí nuestra vida. Para mí el paso por el Ministerio de Transporte fue fascinante. Ah, mira, interesante. ¿Estuviste por ahí? Sí, estuve en el Ministerio de Transporte de la Nación, fui subsecretaria de la Nación y realmente descubrí un mundo. Esa. Sí, y descubrí un mundo que fue maravilloso. Y la verdad que, bueno, sigo trabajando en ese sentido. Me encantó, me di cuenta que muchas veces no tenemos noción de que el transporte, como bien mencionaba, forma parte de todos los aspectos de nuestra vida. Es la extensión del proyecto de un borrador cualquiera que hacemos. Tengo que ir, volver más lejos o más cerca, y cualquiera sea la modalidad, forma parte de nuestra vida cotidiana. Sí, muchas veces es como que lo tenemos naturalizado y después te das cuenta que, bueno, que muchas veces el paquete de yerba que está porque hubo un transporte que lo hizo posible. Sí. Entendemos obviamente a veces con proyectos de energía que nuestro GNL puede terminar arriba de un buque y entonces de repente te das cuenta que el transporte lo mueve todo. Bueno, fue muy notorio en la pandemia. Nosotros tuvimos mucho trabajo desde el Ministerio de Transporte en la pandemia porque justamente el transporte nunca paró. No. Entonces fue uno de los ministerios que siguió trabajando muy fuertemente para, bueno, obviamente para hacer llegar. De hecho, Aerolíneas Argentinas fue una de las empresas encargadas de que todos tengamos las vacunas. Hoy estaba pensando en eso, hoy a la mañana estaba pensando en ese viaje extraordinario a la otra historia de este planeta, viajar idas y vueltas, que la China, que Rusia, ¿no? Sí, yo creo que es un ámbito en el que tenemos que tenemos que trabajar fuertemente, y te lo digo como Estado, no importa el gobierno que le toque gobernar en la próxima gestión. Creo que todo lo que se ha avanzado en términos de transporte ferroviario, la verdad que en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Bueno, la década del 90... La recuperación del mundo ferroviario ha sido muy fuerte y ha sido una decisión de cada uno de los ministros de esta gestión. Mario en su comienzo, obviamente después tuvimos la pérdida de él tan desafortunada y tan dolorosa para todos nosotros, además de que era compañero nuestro del Frente Renovador, el espacio al que yo pertenezco, y para nosotros fue, además de una pérdida profesional, una pérdida personal. Después una tragedia. Sí, después Alexis Guerrera, que fue quien continuó con su legado. También marcó huella, ¿no? Que marcó mucha huella. Yo lo acompañé en su gestión y ahora obviamente con la gestión de Diego Giuliano, que también es un gran gestionador, así que creo que han hecho mucho. No debe ser nada fácil gestionar de un Estado que se mueve como puede, ¿no? Es un ministerio gigante, con muchas posibilidades, con mucho potencial. Por eso la verdad que me dolería mucho a veces cuando escucho qué es lo que pretenden algunos espacios políticos. Me dolería mucho que se pierda todo lo que se ha logrado. Porque ha costado muchísimo, porque hubo épocas que le han hecho mucho mal a este país, y justamente cuando hablábamos de lo ferroviario, bueno, era la famosa frase de que ramal que para, ramal que cierra, y si pudiésemos, bueno, un día voy a venir a hablar y yo la quiero escuchar con mucha atención, del transporte ferroviario, porque cuando uno se pone a hablar de los números en particular y puntuales de lo que cuesta, y no estoy hablando solo de cuestiones monetarias, sino del esfuerzo que cuesta reabrir un ramal, es una locura. Cada kilómetro de vía que se tiene que recuperar, que no se mantuvo porque se había tomado esa decisión de privatizar absolutamente todo.
los pueblos que han quedado desconectados, las culturas que se han perdido, el turismo, los comercios, bueno, pueblos que han quedado fantasmas directamente. Sí, sí. Bueno, yo recordaba el otro día en esta pantalla que me habían invitado a hacer una entrevista, creo que era todavía presidente Correa de Ecuador, a la Universidad de Lanús. Y yo veía sus instalaciones, me parecían maravillosas. Le digo, ¿esto nació así? No, Horacio. Esto era un taller ferroviario en Lanús. Y lo abandonaron, como abandonaron a todos aquellos y aquellas que trabajaban. Y lo hemos recuperado con carácter universitario, pero así también quedaron olvidados en pueblos enteros, desconectados desde ya, pero gente olvidada en la vida, ¿no? Sí, por supuesto, cuando se desconecta el pueblo se olvidaban las familias enteras, había familias ferroviarias que venían durante décadas dedicándose a esa profesión, pueblos del interior de los que ya nadie hablaba porque la gente tenía obviamente la necesidad de emigrar y ir a ciudades donde puedan encontrar oportunidades de trabajo, de educación. La verdad que esperemos que eso no vuelva a suceder. Sería muy doloroso para el Estado y para los ciudadanos que eso ocurra. Usted estuvo en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? En la legislatura, en el Parlamento bonaerense. Sí, fui diputada provincial. ¿Cómo le fue ahí? Cuéntenos qué hizo. Bueno, la verdad que fue una experiencia. Bueno, yo venía de ser concejal de mi ciudad, de la ciudad de Zárate. ¿Qué camino? Digo, estaba pensando en la carrera. Nada, a nadie le regalan nada. Trabajaste aquí, hiciste concejalía, después fuiste... Es bárbaro. Te agradezco mucho. La verdad que lo hago con mucha vocación y con... Convicción. Y con convicción. ¿Y cómo me fue encanta. ahí en la provincia? Contanos. Y la provincia es distinta a lo que es Nación. Obviamente, por empezar, obviamente es un recinto mucho más chico, son menos diputados y diputadas. Y eres muy, muy joven cuando hiciste. Sí, era joven, venía con la experiencia del Consejo Deliberante Zárate, que me ha dado muchas experiencias también. Pero bueno, la verdad que me llevé con la grata sorpresa de aprender que los proyectos se concilian, que se pueden trabajar, que los trabajos en comisiones son muy importantes. Eso de poder conciliar. Yo te escucho, pero también me tenés que escuchar. Es bárbaro ese ida y vuelta. Sí, yo creo que básicamente es la única forma en la que uno puede trabajar en proyectos superadores. Yo presento un proyecto y seguramente pueda encontrar sugerencias, comentarios y podamos trabajarlos juntos. Yo creo sinceramente que eso se puede hacer. Muchas veces me quedo pensando en las comisiones cuánto se podría avanzar si uno dejara las mezquindades de lado políticas y hasta a veces te diría personales, para poder reconocer que hay proyectos que aunque sean de la oposición del partido al que uno pertenece, son proyectos que suman. ¿En qué comisiones estás en este momento? En este momento estoy en finanzas, en economía, en industria, en transporte, en discapacidad, en juicio político, en pymes y creo que ninguna. Sí. Si no me estoy olvidando de ninguna, porque son varias. A ver, yo trataba de hacer memoria. Estaba en familia también y hicimos un cambio con una diputada que ingresó nueva, así que sí, estoy en varias. Estaba haciendo memoria y alguna vez estuviste, y todos fuimos testigos maravillosamente, amorosamente, con una de tus criaturas en brazos. Sí, eso fue en sesionando, pero para la legislatura provincial. Habías sido muy chiquito y te necesitaba alimentar. Sí, además estábamos en pandemia, yo le daba el pecho, amamantaba, me acuerdo perfectamente, yo estaba sesionando desde mi casa, algunos diputados nos íbamos turnando para poder ir al recinto, claro. Algunos lo hacíamos en forma presencial. No fue fácil, claro. No, yo siempre, tratábamos también de los que estábamos en mejor condiciones de salud, a veces claro, los que no éramos población de riesgo, cuando en un principio se creía que, que era más riesgoso para las personas adultas, por supuesto. Los adultos mayores, yo me acuerdo que en ese momento estaba embarazada
justamente mi bebé Milo, que era quien se hizo famoso en la tele. Qué bueno. Pero bueno, estábamos sesionando y claro, él sesionaba, yo tenía puesto un fular que es, la verdad que es fantástico, a mí me ayudó muchísimo. Lo tenía durmiendo dentro del fular porque se duermen en el pecho como muy Claro. contenidos, escuchando el corazón de la mamá, cerca de su lugar seguro que es el bárbaro, pecho. Es bárbaro. Y me tocaba Tenés que participar. porque yo tenía que hablar sobre, bueno, sobre el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en tratar de que los alumnos no abandonen Y la claro. escuela en época de pandemia. Y no sé si te acordás que había un programa donde se los iba a buscar a los chicos Sí, a la sí, casa plenamente, para no me consultarles olvido, no me olvido. cuál era la necesidad, si necesitaban El computadoras. Estado siempre estuvo presente Exacto. en ese tiempo. Y bueno, y tenía que defender uno de esos proyectos. Claro, Milo había dormido un montón de tiempo Ay, qué bueno. y se ve que me escuchó, que yo empecé a hablar, me había escuchado en el pecho y se despertó. Entonces yo hablaba y él me contestaba y él empezó a hablar y parecía que él estaba sesionando también. Qué bueno. Bueno, cuando terminé de hablar, obviamente en ese momento me acuerdo que estaba haciendo un reemplazo el vicepresidente de la Cámara, que era Rubén Slayman, y Rubén, que lo conocía porque me conoce de hace muchísimo tiempo, es compañero mío y me había visto embarazada también. Rubén le dice, bueno, le agradezco mucho también al mini diputado Milo Qué Acasuso. bueno. Qué bueno. Pero la verdad que bueno, él y se quedó escuchándome y bueno, estaba acostumbrado, yo lo llevo a todos lados. Mis hijos vienen, ahora Dante, que es mi hijo más chico, yo tengo dos niños. Mis hijos vienen conmigo a todos lados. Bueno, es la misma historia. Hace algunos minutos Sí. hablaste de papá médico, cirujano y vos atrás. Sí, a mí me divierte mucho llevarlos, me gusta involucrarlos, me gusta que puedan ver lo que hace la mamá y que puedan ver, que amen a la patria desde muy chiquito. Les muestro Paca Paca. ¿Qué que- cosa la patria, la palabra Sí. patria? La pertenencia. Yo soy muy patriota. La pertenencia, digo, no. La verdad No que es tengo un solamente- amor desmedido por mi patria y eso es lo que trato con mis hijos. Les enseño las marchas y los himnos y ¿Dónde que hiciste el lleven- cole? ¿Dónde hiciste? Ya sé que en Zárate, pero Sí. ¿cómo fue ese tramo de Bueno, tu vida? primero el jardín, que era bueno, un jardín que amé muchísimo. Te resulta inolvidable, estás mirando el pasado con... Ay, sí, tenía un hongo, te quedan esas cosas, tenía un hongo donde nos metíamos todos a jugar, esos hongos que antes se usaban, que eran Sí, claro. como casitas, que lo amaba, tuve maestras divinas, ¿Qué cosas quienes nos ayudan a crecer? sí, la verdad que ¿La secundaria estuvo bien? la secundaria estuve bien. Yo no hice todos los años cursando porque Ah, mira, a ver, enseñanos, ¿por qué? iba al colegio en primaria y secundaria, al colegio Sagrada Familia, pero bueno, también me dedicaba a jugar al tenis. Ah, mira, Sí. ¿te gusta mucho eso? Sí, fui jugadora profesional hasta Epa. que dejé la carrera. Ah, me sorprendés, muy bien. Así conocí a mi actual marido, que es extenista profesional. ¿Es muy conocido? Él es muy conocido, sí. ¿Cuál es el nombre? Chucho Acasuso. José don Acasuso. Chucho Acasuso, es un tenista muy reconocido. Sí, señor. ¿Y usted lo conoció ahí jugando? En el circuito, exactamente. ¿Ahí se enamoró cuando lo vio? No, no me enamoré cuando lo vi. Porque nos conocimos desde muy chiquitos. Nos conocemos desde los 7, 8 años. Ah, del mismo club. Claro, en realidad era del mismo circuito porque viajábamos lo que se llamaba jugando juniors, infantiles en ese momento. Ya. Entonces nos conocimos viajando desde muy chiquititos. ¿Y Nuestras cuándo familias se conocían, él es misionero. encontraron la coincidencia para decir, nosotros, además de ser compañeros, somos y nos gustamos y nos enamoramos y todas esas cosas buenas? Y eso fue hace 6 años aproximadamente, fue cuando la Asociación Argentina de Tenis tenía una nueva elección de autoridades y los exjugadores, que todos los conocen por la Legión, que son David Nalbandián, Guillermo claro. Coria, bueno, Chucho Acasuso, Agustín Caleri, Gastón Gaudio, bueno, todos ellos
habían tomado la decisión de presentar una propuesta para poder ser autoridades y ganar la presidencia de la asociación. Y bueno, yo me involucré para ayudarlos yo siempre donde hay política me meto. Y bueno, tenían que organizar una campaña para invitar a los clubes a apoyarlos en esa propuesta. Y así fue. Y así fue, ahí nos volvimos a encontrar y bueno, ya con otra edad, otra vida recorrida y la verdad que fue nada, instantáneo. Ella es la diputada Micaela Morán, con su biografía, con su compromiso. Vamos y venimos, no te vayas. Muy bien, aquí estamos en entrevistas, continuamos pensando en voz alta, la Argentina que nos importa con la diputada hoy, Micaela Morán, que nos contaba además de sus historias personales y biográficas y familiares, una historia de hasta incluso de su paso por el tenis, que forma parte de su universo. Ahí estábamos recordando, y lo recordaba ella, a don José Acasuso, don Chucho. ¿Por qué le dicen Chucho al hombre? Le dicen Chucho... ¿Porque tenía frío? Por su... No, pero por su apellido, porque es Acasuso y cuando era chico no le salía y entonces él decía como lo podía. Y decía como lo podía. También le decían así al hermano, pero bueno, finalmente él, ante la fama tenística, claro, él quedó como Chucho. ¿Es un buen compañero? El mejor. Qué lindo. El mejor. Yo no podría hacer... nada de lo que hago si no fuese por el apoyo de él. De hecho, ahora... Te apoya, te estimula. Mucho. Me apoya, me estimula, la verdad que me escucha, es un gran consejero, es una persona muy tranquila que... ¿Es un buen papá? La verdad que no les podría haber tocado mejor papá. Parece que no me van a creer, pero sí es... Sí, ¿cómo no te vamos a creer? Claro. La verdad que es el mejor, se ocupa... Yo siempre digo, no es que me ayuda, él se ocupa de la misma forma que me ocupo yo. Le faltaba nada más dar la teta, porque el resto hace absolutamente todo bueno, a la par. ¿Y alguna vez jugaron ustedes, entre ustedes? Sí, jugamos. Pero desde la informalidad, hacer unos pases. Sí, jugamos a veces entre nosotros. La verdad que yo aprovecho cuando tiene ganas para que juegue conmigo, porque me gusta mucho jugar con él. Ahora estamos tratando de enseñarle al más grande nuestro. Eso va a ser bárbaro. Eso va a ser muy lindo. Sí, aparte es un nene muy, muy inquieto, que le encanta hacer de todo, le gusta mucho el deporte, así que bueno, estamos dejando que él elija. ¿Y conservás alguna raqueta, o él seguramente, cuando era más pequeño? Sí, tenemos raquetas, éramos más pequeños. Bueno, ahora Milo tiene una mini raqueta también con la que juega. Pero la verdad que hace de todo y es muy importante. Y está bueno que menciones lo de José, porque de hecho ahora estamos a la noche acá y yo no podría estar si no fuese porque él está con los chicos, cuida de los chicos. Hace absolutamente todo, les cocina, está pendiente de todo y es tan importante, sobre todo para las mujeres, que nos cuesta tanto el camino de... ¿Qué cosa el tema de las oportunidades? Aquí en el Congreso hay leyes que quedan a veces postergadas, vinculadas no solo con la participación de la mujer, sino también esto de querer involucrarse y no tener quién ni cómo, ¿no es cierto? Sí, porque nosotras culturalmente seguimos siendo mayoritariamente quienes nos hacemos cargo de las tareas del hogar, y es un trabajo que algún día tiene que ser reconocido porque es un trabajo. Naturalmente. Y lo seguimos haciendo nosotras, como te decía, mayoritariamente, con lo cual la participación política a veces es muy difícil porque requiere de... Tiempo. Y a cualquier hora. Y a cualquier hora. Y a cualquier hora. Y tanto cuando fui funcionaria como legisladora, el teléfono te suena a cualquier hora y uno tiene que estar dispuesto porque es así, son trabajos de 24/7, como le decimos, de todo el día y toda la semana. Sí. Y la verdad que tenés que tener un compañero que te apoye, que entienda las ausencias, que entienda la dedicación que uno le pone, que muchas veces tiene la cabeza puesta ahí. Y bueno, y para las mujeres siempre el camino ha sido de doble esfuerzo. Hemos tenido que ir rompiendo barreras para poder hacernos los lugares. Sí, claro. Hoy tenemos un Congreso y una Cámara de Diputados con historia casi de las paridades, claro, el 50%, y es importantísimo, y eso ha hecho que podamos dar peleas dentro de diputados, donde representamos obviamente
a un sector que no es minoritario, porque las mujeres no somos un sector minoritario, pero que sí ha vivido durante toda la vida y durante todas las épocas, obviamente en situaciones de desigualdad. ¿Qué es el Frente Renovador? Más allá de que hoy Massa, ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria. ¿Qué significó para vos el Frente Renovador? Para mí el Frente Renovador... Por la figura de Massa, ¿qué significó para vos? Sí, primero es un gran referente. Yo encontré en Sergio Massa el referente que estaba buscando. Encontré una persona que valora muchísimo la capacidad. Encontré una persona que no necesitó de una ley de paridad para darle lugar a las mujeres que militaban dentro de su partido político y darle la oportunidad de demostrar de lo que eran capaces. Y eso fue algo que me impactó y fue algo que me convenció de que estaba en el lugar correcto. Fue una de las tantas cosas. Sergio es una persona que, además de ser capaz, es una persona muy patriota. Creo que lo está demostrando. Para quienes tenían duda de eso, creo que lo está dejando bien en claro con todo lo que está haciendo hoy por la nación, por todo el trabajo y la dedicación que le está dando y por tratar, obviamente, de implementar las mejores políticas que le hagan más feliz la vida a la gente, con todas las cosas que obviamente, y con todas las necesidades que hay. El Frente Renovador es un frente que se preocupa por el trabajo fundamentalmente, que siempre ha estado impulsando a las pymes, que las ha reconocido como el motor de nuestra nación, como el motor económico, que se preocupa por las familias, que la verdad que hemos sido un frente que ha sabido abrazar a muchos compañeros que buscaban un lugar donde militar, donde tiene una gran compañera que nos ha, como decimos nosotros, dentro del Frente Renovador y dentro de las mujeres del Frente Renovador, que es un espacio donde tenemos una compañera como Malena que siempre nos está haciendo piecito, porque digo, nosotras, sí, nosotros decimos que nos hacemos piecito para que otra pueda llegar, como cuando éramos chicos que no veíamos del otro lado, entonces nos hacíamos piecito para poder ver del otro lado de la medianera. Bueno, esa es Malena, abriendo siempre puertas para que todas podamos crecer. En definitiva, el Frente Renovador es una gran familia que se preocupa por su país y que tenemos cuadros políticos muy interesantes que han trabajado mucho durante este periodo para sacar el país adelante. Yo veo muchos proyectos que incluso están ahí esperando ser tratados, que tienen, hay una palabra que a mí me gusta mucho también, que la tomo de esas intenciones, que tiene que ver con los planes estratégicos a 30 años. Claro, yo soy un señor de varias generaciones, pero estoy pensando en tus hijos, 30 años. Tendrán toda la plenitud para un país que también los necesita. Un plan estratégico, hoy por hoy, pero mirar más lejos, que es más cerca. Porque vos ves a tus chicos, una cosa es que le des tu raqueta, pero sabés que dándole la raqueta hoy, él va a poder jugar y donde tiene que jugar. Es bárbaro eso. Sí, es fundamental que todos los políticos se puedan sentar de todos los sectores y que puedan tomar el compromiso de poder tener políticas que sean a largo plazo, que sean políticas, como decía Sergio, me hiciste acordar hace poco tiempo, bueno, lo dijo siempre, pero lo repitió hace poco en una entrevista y enseguida me vino a la mente que él siempre decía que hay ciertos puntos donde los acuerdos tienen que ser a largo plazo, que tienen que ser criterios y puntos que no se deben tocar, y políticas donde se pueda, en una gran mesa con todos los representantes, concertar. Exactamente, concertar y decidir que ese es el camino que vamos a seguir adelante, pase lo que pase con las elecciones y es que vos no podés pensar en ningún proyecto si no lo pensás a larga distancia. En estos días donde muchos discutían todavía la incorporación al BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, y pensando en países, China tiene 5.000 años, y siempre, estoy hablando de lo más contemporáneo, trabajaron mirando para adelante. Es imposible construir algo si no miras para adelante. Eso es así.
definitivamente volvemos a lo que mencionábamos al principio y que hablábamos de que a veces estamos concertando proyectos y debatimos y nos ponemos de acuerdo con proyectos que son a corto plazo, que modifican cosas mínimas, si nos ponemos a pensar en los grandes proyectos que podemos debatir. Entonces es imposible si no lo hacemos con la conciencia de que estamos decidiendo sobre generaciones futuras, sobre generaciones presentes también, porque a veces uno habla como del futuro como si fuese... Ahí yo te escuché en las últimas semanas hablar subedistal, por ejemplo. Sí. Claro que es aquí y ahora, pero yo necesito un transporte que yo lo pueda sostener acá a 30 años. No es solamente tengo esta unidad y la reemplazo por otra. Es otra cosa, necesito rutas, caminos, autopistas, puentes. Es otra cosa. Sí, todo es parte de un sistema que nosotros como legisladores y muchas veces el Ejecutivo, cuando hacemos modificaciones y cambiamos y corremos el rompecabezas del lugar, bueno, justamente se desarma, con lo cual hay que tener mucha precaución y cuidado y certeza de que lo que se está cambiando es para sumar y para mejorar y no termina haciendo un retroceso en lo que se está queriendo tocar. Justamente hablaba de ese proyecto, es un ejemplo que trajiste, pero que está bueno para ejemplificar esto que decía, de que, bueno, es justamente una política que ya se está implementando, que hay una prueba piloto. Contale a aquellos que no tienen la menor idea de qué se trata, por favor. Bueno, va a ser de la posibilidad de pagar con tecnología NFC, que es la tecnología que uno paga con el celular. La SUBE digital se está probando en la ciudad de Neuquén. También hay otras ahí estamos pruebas llegando, que nosotros llegamos a todo el país, porque a veces en esta cosa del ombliguismo porteño parece que todo empieza y termina acá, y no es así. No, la SUBE tuvo una política de federalización muy grande, ya está en 52 localidades del país, también está en distintas modalidades de transporte, ferroviario, en los buses, por supuesto, también están los subtes. Y es importante porque el Ministerio de Transporte está intentando continuamente renovar y actualizar y ofrecer otros servicios. En este caso lo hace Servicios, Nación Servicios, que es la desarrolladora del sistema de SUBE. Y la SUBE no es el plastiquito. Claro, y la nada gente más. piensa que todo empieza y termina en el plástico. La SUBE es un sistema enorme donde adentro de ese plastiquito o dentro de ese sistema... Enséñanos. Hay un montón de información, hay información que tiene que ver con el cuadro tarifario, hay información que tiene que ver con los subsidios, con la información de la gente que la utiliza, por supuesto, los datos que pueden ser sensibles. También hay GPS, hay geolocalización. Entonces hay que tener mucho cuidado, digo, a la hora de, por eso a veces querer tocar algo que puede desarmar, cambiar el sistema de la noche a la mañana sin tener las precauciones o los cuidados necesarios y hacerlo como corresponde, significaría cambiar las validadoras de no sé qué cantidad, imagínate, de unidades actual. Sí, yo hace bastante tiempo que no estoy en el ministerio, así que debe ser hoy un número ese bastante es uno de los importante. proyectos. ¿Qué otro proyecto tuyo tenés ahí pendiente que cuando todo esté en movimiento puede empezar a caminar? ¿Qué te gustaría que alguien más lo escuche? Que alguien más lo escuche. Y... Sí, también ahora, bueno, a mí me parece uno que es muy importante, que me encantaría que... Creo que es el que más me gustaría que empiece a funcionar. Bueno, cuando podamos lograr que las comisiones trabajen con más frecuencia. Que es un proyecto que presenté para la gestión del agua dulce para poder declararla recurso estratégico. Fundamental lo que estás hablando. Y me parece que también tenemos que poner el foco ahí. Muchos hablamos de litio y hablamos de otros recursos. Y bueno, nosotros... Estamos hablando de agua. Y nosotros somos un gran reservorio de agua dulce. Bueno, el acuífero guaraní así lo dice.
Así que, bueno, es un proyecto para el uso y la gestión del agua dulce, así que es uno de los proyectos que Bueno, me ahí hablabas encantaría. también de Galmarini. Gata ha hecho un trabajo importante. Sí, de hecho, bueno, trabajé el proyecto junto con Ay, no Malena. me digas. Ah, Sí, eso no lo sabía. Eso no lo trabajé el sabía. proyecto con Malena y Malena ha hecho un trabajo muy distinguido en AISA. Creo que ha logrado realzar la empresa. La verdad que todos sus logros, tanto en la red cloacal como en la red de agua, han sido realmente muy, No muy hay reconocidos. población si no recurrimos a algo tan humano y tan sencillo como lo que acabas de mencionar. Es esencial. Después podemos pensar lo que vos quieras. Sí, Como yo sea, creo que ese es mi proyecto, como que quiero me como encantaría. subirme de caballito de... Me encantaría. Sí, me encantaría. La verdad que ese es un proyecto y que me encantaría poder trabajar. Creo que sería, por ejemplo, uno de estos puntos que mencionábamos antes, de estos puntos que donde nos tenemos que poner de acuerdo y son cosas, como por ejemplo los recursos naturales, que son cosas que tienen que ser pensadas y planificadas a largo plazo. Y esta también es una forma de cuidarla y también de saber gestionarla. Y ¿Trabajás sola o trabajás en equipo? no, ¿Tenés un trabajo en equipo, claramente. Contanos cómo trabajás. Primero, que creo que todo el mundo lo sabe, pero está bueno también aclararlo. Digo, somos legisladores, pero no sabemos de todos los temas. Contales porque la gente mucho no sabe todo eso. A ver. A veces, obviamente, nos especializamos. En mi caso, yo soy abogada, entonces podemos, obviamente, tener más expertise Sí, o claro, tener más conocimiento derecho. de ciertos temas en particulares, porque hemos pasado por, obviamente, enseñanza académica, pero a veces uno se le ocurre una idea por cuestiones que vive en el día a día o porque ve una Y alguien situación. del equipo te lo interpreta para bajarlo en proyecto. Exactamente. Por ejemplo, a mí un día, cuando fui mamá, me empecé a preocupar que, claro, antes por ahí no le prestás atención porque no es parte de tu vida cotidiana. Me empecé a preocupar por el SIRI, que es el sistema de retención infantil, que Claro. son los famosos asientos, huevitos, Sí, algunos le sí, llaman claro. huevitos, le llaman asientos, Sí. bueno, que van en la parte espaldar, trasera claro. de los autos. Entonces, bueno, empecé a preguntar qué regulación había y uno se Y pone no a hay. investigar. Y no había. Claro, o sea, hay, pero a veces queda desactualizada Claro. o son reglamentaciones, pero todavía no son leyes, y eso pasa con un montón de temas. Entonces, la verdad que es fundamental tener un equipo donde uno llega, se ríen porque yo un montón de veces me pasa esto de que veo cosas y las mando al grupo. Las mando porque no quiero que se me olvide la idea. Y te dicen, ¿de esto querés hacer un proyecto? Ya saben, entonces me dicen, listo, yo me pongo a investigar, como que ya saben que yo o quiero hacer un proyecto o quiero hacer algún tipo de investigación que termine muy o bien. en un proyecto o algo que podamos trabajar con el ejecutivo. Muy bien. Entonces, bueno, algunos tienen divididos sus temas. La verdad que tengo un gran equipo con politólogos, con abogados, Qué con, bueno. con médicos, con psicopedagogos. ¿Y te pones a estudiar antes de una sesión, aunque sea una reunión de comisión? No, sí, yo soy bastante obsesiva con eso. Improvisada no vas. No. A mí me gusta, los chicos me preparan siempre informes de lo que se va a tratar, en resúmenes de... Bueno, ellos tienen también, por ejemplo, reuniones de asesores, Claro, que son reuniones que suceden antes de que nosotros vayamos a las comisiones, así que nos hacen un resumen, nos cuentan qué trabajaron ellos, en qué pudieron pulir, digamos, los dictámenes para ver qué vamos a hacer nosotros después, los diputados y diputadas. Y sí, me gusta, soy bastante ¿Cuándo obsesiva. decidiste ser abogada? En un mundo donde en esa casa se respiraba medicina. Cuando dejé de jugar al tenis, cuando decidí que ya no me iba a dedicar más, por esto que yo te decía que ¿Cuántos no... años tenías ahí? Yo tenía ahí 22 Es aproximadamente. decir, jugaste hasta los 22. Mirá Sí. vos. Sí. Por eso la secundaria tuve una especie Entrabas de... y salías. Sí, tuve como un régimen especial que Sí, la claro. provincia me ayudó para poder rendir todas La mis Gaby materias. también hizo lo propio. Sí, por supuesto. Ídola total, ¿no? Pero aparte es un amor de persona. Sí, la conozco. Es un amor.
Sí, Yo es la verdad. adoro. Y la admirás, claro. Y claro, pero aparte la admirás no Estamos solo hablando por de lo que Gabriela hizo Sabatini. dentro, sí, Gabriela Sabatini. Igual decís la Gaby, todos saben quién es Gaby. Es como Diego, o sea, todo el mundo sabe quién es Diego. Claro, tal cual. Y Gaby es un amor porque es una persona tan humilde, tan ejemplar. No es solo su tenis, ¿Te das sino cuenta que es por ahí la vida? tiene un ángel cuando entra. Todo el mundo se queda mirándola como si fuese lo que es en realidad, pero es como, la verdad es eso, la palabra es ángel. Sencilla Es y súper grande. humilde, Sencilla y grande. tan agradable. Pero pasa tan- lo mismo con Diego. Digo con Leonel. Bueno, Pasa lo mismo con Leonel. yo no lo conozco, pero sí a Gaby y bueno, y ella es Pero me una estás fenomenal. contando que el cole entraba, salías y era Sí, un entraba y régimen feliz. salía, obviamente siempre dentro de los Y parámetros un día que completaste podía. el bachillerato y entonces... No, igual lo hice en tiempo y forma como Me mis imagino, compañeros, me imagino. mis compañeras. Y iba a un colegio católico de mi ciudad y sí, terminé mis estudios al mismo tiempo que mis compañeros, pero bueno, rindiendo en forma distinta porque faltaba mucho al Viajabas o colegio entrenabas. por viajar y entrenar. Y cuando terminé, me dediqué unos años más a mi carrera tenística y cuando decidí que ya no iba a jugar, fue así, era octubre, siempre soy bastante así con las decisiones de mi vida, miré, siempre supe que iba a ir a la UBA, siempre supe que... Mirá vos eso. Sí, no, siempre lo supe, siempre sabía que quería estudiar en la Universidad de Buenos Aires, la carrera que eligiese sabía que lo iba a hacer en la UBA y además porque necesitaba, vivir en Buenos Aires, necesitaba sostener una carrera, Sí, obviamente claro. con las dificultades que eso tiene. Yo soy del interior, con lo cual Hay que alquilar un sufrimos local, muchas veces claro, eso del claro. desarraigo de tu casa. Mirá las discusiones ahora del tema de Bueno, alquiler. las universidades. Tema universidad y alquileres, fundamentales si Exacto. hay alguien que quiere empezar de cero. Bueno, entonces, nada, ahí miré, averigüé, le pregunté a compañeras que ya estaban obviamente cursando sus estudios universitarios y me dijeron, te tenés que anotar para el CBC en esta época, creo que era noviembre, en ese momento era en esa época, así que a los 15 o 20 días ya estaba anotada en el CBC y arranqué. Y cuando empecé el CBC tenía miedo porque decía hace mucho tiempo que no rindo, Claro. que no rindo un examen. Era todo un desafío, no era ir a la cancha. Claro, me tenía fe con lo que había estudiado, pero digo, es otro ritmo, o sea, es otra cosa, es la universidad. Para mí era estar en un lugar magnífico que lo terminó siendo y le agradezco tanto a la universidad por la carrera que tuve. Y bueno, me presenté, me acuerdo que rendí Sociedad y Estado, la primera, y fui a mi primer parcial y salí, me acuerdo que no sé si no fue un 9, pero era un 9, Qué creo bueno. que fue una nota alta y dije, bueno, sí, puedo. Es por acá. Y acá, y bueno, y lo decidí abogacía, iba a estudiar o ciencias políticas o Y abogacía. acá estamos. Yo te quiero decir muchas gracias. Gracias No, por tu muchas gracias a compromiso, por tu presencia. Me encantó, la verdad que muchas gracias. No estamos muy acostumbrados a estas entrevistas personales porque siempre hablamos de trabajo y de política y la verdad que es un placer. Gracias. No, Hasta muchas siempre. gracias a vos. Bueno, nos estamos encontrando en Diputado TV en entrevistas. Gracias.